Lo presento como irlandés primero, porque su identidad cooperativista, por supuesto, de FEDECO, la Federación de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Buenos Aires, y en particular ellos están impulsando ahora y han hecho la primera experiencia una escuela de altos estudios cooperativos, así que nos viene a contar desde esa mirada, de esa experiencia. Bueno, Florencia, la coordinadora de la Fundación AFA y responsable de los temas de capacitación de AFA, y la voz de la juventud ahora va a quedar a cargo de Trinidad Rosina, que es la secretaria de ACA Jóvenes. Bueno, voy a empezar por este lado, si te parece, Fabricio. La primera pregunta tendría que ver entonces con, cómo deberían estar formados los y las dirigentes del cooperativismo en este mundo que nos toca por vivir. ¿Qué tal? Buen día para todos, para todas. El tema del último panel tiene sus ventajas y sus desventajas también, ¿no? Un poco que ya dijeron todo y otro poco que podemos ver balconeando un poquitito qué cosa falta y poder agregarle. Así que, en general, básicamente, coincidimos desde nuestra organización, como bien decía César, yo pertenezco a la Federación de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Buenos Aires, con sus particularidades, que después podemos hablar un poquitito de eso. Y coincidimos en esta necesidad de la formación del ser cooperativo de manera integral, ¿no? De ese ser cooperativo que se construye en colectivo, de la formación de ese hombre cooperativo, como por ahí también decía alguien, lo nombró a la gente de Mondragón, no sé si fue Manuel. Pero como para no repetir, diríamos, cuestiones que aquí ya se dijeron, al menos lo que nosotros advertimos de nuestra organización, como una cuestión distintiva también, que me parece que nos atraviesa a todos, es esa falta de conciencia de la necesidad de la formación. Me parece que en muchos de nuestros dirigentes, que si bien vienen trabajando con una práctica que la van construyendo y demás, cuando de nuestras organizaciones salimos con distintas ofertas de capacitación, de formación dirigencial, diríamos, no es que tenemos, se nos llena la cursada de un día para el otro. No sé si les pasa, al menos a nosotros no nos pasa, diríamos. Entonces, cuando vamos y preguntamos y también hacemos ese recorrido, y alguien lo dijo acá de esto de que recorrieron, no sé si fue Violeta o la gente del instituto, o alguien lo dijo, que más de 80 en un promedio, perdón, ya se me fue quien lo dijo, digo que vamos, visitamos las cooperativas, hablamos, y uno advierte cuáles son aquellas cuestiones donde uno puede decir, o estos temas recurrentes que se hablan por ahí, que alguien también lo dijo, yo anoté todo, pero no sé en qué papel lo anoté. Y uno advierte esa necesidad de formación, pero cuando tirás el anzuelo del otro lado, no hay pique. Entonces, diríamos, una cuestión que me parece como que lo que está faltando ahí es la conciencia del dirigente cooperativo de esa necesidad de formación. Al menos en nuestro sector, que es un sector muy complejo, diríamos, el dirigente que se sienta y se cambia de sombrero, como alguien dijo por ahí, es un buen vecino de la comunidad, que tiene cierta vocación de servicio, pero que de pronto se tiene que sentar a gestionar una empresa de servicios múltiples, de electricidad, con sus marcos regulatorios, de agua potable, de telecomunicaciones, dar servicios sociales a esa comunidad, por ahí eso le sienta un poquito mejor. Pero lo otro también es gestionar cuadros gerenciales, empleados con distintos gremios ahí adentro, digamos, requiere una formación integral y que tiene que ver con ese ser cooperativo. Ya termino, César. Y que a veces viene de su empresa privada, donde se maximiza el lucro, por supuesto, y está bien, diríamos, a tener que gestionar una empresa de servicio, donde lo que se maximiza justamente es el servicio, diríamos. Entonces ahí ese cambio de sombrero, ese cambio de chip, cuesta, y esa necesidad de formación me parece que al menos no se advierte en su verdadera dimensión. Muchas gracias, Fabricio. Florencia. Gracias.
Bueno, hasta donde venimos, hasta ahora se ha hablado mucho y bien, entonces, bueno, es como dice Fabricio, ¿no? A los últimos nos queda poco por agregar. Pero cuando nosotros hablamos de cómo tiene que ser la educación, la formación de los dirigentes, y hablamos y coincidimos en que tiene que haber una formación integral, para nosotros desde AFA, el eje, la columna vertebral de la formación tiene que ser la identidad cooperativa. No desde la teoría, sino aplicando la identidad, o sea, cómo aplicamos, cómo tenemos en nuestra cabeza al momento de tomar decisiones la identidad cooperativa, cómo medimos los resultados de la cooperativa desde la identidad. Desde los valores, que son los lineamientos orientadores, de los principios, que son los lineamientos que para la gestión cooperativa. Pero la identidad cooperativa esta que tenemos, que todos tenemos por ser cooperativa, aunque seamos de diferentes tipos de cooperativas, de diferentes grados, la identidad desde la cultura, en el caso nuestro desde la cultura de AFA. Hablamos de identidad, pero una identidad aplicada a la cultura. Porque por ahí la forma de gestionar una cooperativa agropecuaria seguramente no es la misma que la de una cooperativa de vivienda o una cooperativa de consumo. No es la misma forma de gestionar una cooperativa de 30.000 asociados como la nuestra, de pequeños y medianos productores asociados, a una cooperativa pequeña de trabajo. Todos vamos a tener la misma identidad, pero tenemos que tener en cuenta la cultura de cada cooperativa, porque así nos aseguramos la participación. Nosotros podemos tener consejeros, síndicos perfectamente formados y que conozcan el negocio agropecuario, que conozcan hasta de comunicación efectiva, de cualquier cosa que querramos. Pero lo que nos va a diferenciar y lo que nos va a hacer competitivos en el mercado, lo que nos va a diferenciar del resto de los acopiadores, de los exportadores, hasta del valijero que compra en negro en el campo, va a ser la identidad. Y eso es lo que crea fidelidad. Eso es lo que hace que el asociado quiera estar en AFA y no quiera irse a otro lado. El que hace que asegura la democracia cooperativa. Y que nos asegura el recambio y que no tenemos después presidentes que están desde hace 30 años como presidente porque no hay cambio. Entonces, eso nos asegura a nosotros la participación, fideliza y asegura la democracia cooperativa. Entonces, hacia allí va nuestra formación. Por supuesto que tienen que tener conocimientos generales del agro, conocimientos de lo demás, y todo esto nos lo asegura sobre todo la formación previa en jóvenes, por ejemplo. Pero sí creemos que, o por lo menos a nosotros, y vemos que es lo que nos da resultado en cuanto a formarnos en identidad, que es a lo que no podemos renunciar y que es lo que nos distingue y lo que nos da ese valor que cualquier otro tipo de empresa no tiene. Bueno, perfecto, muchas gracias. Viste, Trini, plantearon dos cosas bastante distintas pero complementarias, ¿no? Uno, esta necesidad de que el propio dirigente de la cooperativa tenga conciencia de su necesidad de formarse, digamos, ¿no? Hay un punto importante para interpelar. Y por otro lado, que esa formación tiene que ver con una construcción de identidad. Uno podría decir, bueno, no, hay que formarse en cómo gestionamos, no gestionamos. Bueno, pero primero tenés que formarte en una construcción de identidad. Me parece dos cosas importantes. No sé cómo la ves, Trini. Yo voy a ir más por una postura media. La verdad que ya cambié mi discurso como 3 veces, porque es muy interesante todo lo que surgió y creo que voy a ir por una tercera postura, que es que no creo, al menos en nuestro sector, que no haya un espacio de capacitación, sino que sí lo hay, pero hay una mala comunicación de eso. Creo que falta, que era uno de los puntos que yo iba a hablar, digamos, que nosotros tenemos. Era muy difícil, porque venir acá y hablar de, sí, se necesita esto y esto para la formación sería medio hipócrita, porque nadie tiene la verdad absoluta y lo que puede funcionar hoy en espacio y tiempo, mañana puede cambiar el espacio socioeconómico y ya no funcionar. Pero creo que sí hay 4 puntos muy importantes en los cuales hacer énfasis, que es la comunicación, que es lo que venía diciendo antes, comunicar este espacio o estas oportunidades que se dan dentro del cooperativismo y que aportan estos aprendizajes que van a formar a los futuros dirigentes y a los futuros políticos también, que después es lo que
uno siempre hace énfasis en buscar esa representación, digamos, del cooperativismo que falta mucho en espacios políticos o gubernamentales. Otro de los puntos que yo quería hacer énfasis era el conocer en el sistema en el que uno se encuentra, no solamente pertenecer por estar, por calentar una silla, sino el ser protagonista de la evolución de ese sistema. Y otro de los puntos muy importantes que se correlacionan entre sí es la formación tanto a nivel equipo como de desarrollo personal. Acá hay un texto muy importante, bueno, Manu también nombró sus libros, así que yo voy a nombrar un texto que me influenció mucho, que es de Edgar Morin, el cual dice que las partes hacen al todo, el todo es la suma de sus partes. Y esto es importante porque también nos encontramos, esto es una visión más personal, pero siento que buscamos enfocar el cooperativismo desde el fraccionamiento, porque actualmente en el contexto socioeconómico que nos encontramos hoy, está muy disciplinado todo. Todo se reduce a, en vez de fijarse en el todo, ir a por su disciplina. Entonces buscar lo bueno de esto y buscar una solución. Bueno, todos enfoquemos en dar la solución desde nuestra disciplina, pero para un todo común. Entonces, nada, frente también a la incertidumbre que genera, por ejemplo, hoy en día en nuestro país, poder buscar soluciones estratégicas en ese todo, sin tener verdades absolutas o certezas absolutas. Creo que es importante ese enfoque. Muy bien, Trini. ¿Cómo era citaste qué libro? No escuché. Sí, bueno, el texto que yo estaba citando era la epistemología de la complejidad de Edgar Morin. Es muy interesante, si quieren leanlo, es cortito el texto. Muy bien, anotamos. Otra vez vos, ahora para contarnos una experiencia. La identidad crea fidelidad, que dijo la compañera acá, me anoté, Florencia, anoto cosas. La experiencia que me gustaría compartirles tiene que ver con un espacio en construcción, que es la Escuela de Altos Estudios Cooperativos, y el dictado de una primera experiencia formativa que es la diplomatura en estudios cooperativos. Pero para llegar a eso quiero hacer una breve introducción de cómo nuestra organización llega a esto que queremos contarles, compartirles, y repito, es un espacio en construcción. Nuestra federación, creada en 1978 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, tiene 140 cooperativas de servicios públicos de toda la geografía de la provincia de Buenos Aires, con la complejidad que ello tiene, ¿no? Y ha venido históricamente el tema de la formación, de la capacitación, ha sido uno de sus pilares, diríamos, ¿no? Desde siempre. Tenemos un trabajo muy importante realizado en el tema de cooperativas escolares. La miro por ahí a Romina Luch, que tenemos alguna charla pendiente, Romina, al respecto, para seguir trabajando esos temas. Venimos trabajando también históricamente en la formación técnica de nuestros planteles operativos, ¿no? En la actualización tecnológica, en los servicios que cada uno de ellos brinda. Tenemos asesores para cada uno de ellos y que brindan consultorías semanales vía Zoom, una de las herramientas que nos dejó la pandemia, y que la seguimos utilizando. Y también mucho trabajo relacionado con la formación dirigencial. Trabajo que en algún modo lo venimos haciendo históricamente de manera dispersa, podríamos decir. En el último tiempo hemos incorporado a nuestro staff a José Orbaizeta. José nos está acompañando vía Zoom y brinda distintos cursos de formación dirigencial in situ en cada una de nuestras cooperativas. Y ahora, a propósito del Año Internacional de las Cooperativas, tenemos un ciclo de charlas donde eso mismo que brinda José, que tiene que ver con el modelo de gestión, con el perfil de la persona cooperativa, con el liderazgo, con la identidad cooperativa, son como pequeñas grajeas a través de Zoom. Hemos articulado históricamente con distintas entidades académicas, porque nos gusta esto de articular, de participar, de que nos ayuden, con la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con la UNICEN, que es la Universidad del Centro en la provincia de Buenos Aires, con UCOP en algún momento. Ahora lo estamos haciendo con la Universidad Nacional de San Martín a través de esta escuela, con su grupo de docentes, bueno, con distintas entidades
trabajando distintos aspectos. Y hemos construido físicamente en un predio donde hace algunos años construimos un hotel, hemos construido lo que llamamos el Centro Integral Cooperativo, que allí tenemos aulas, tenemos salones, un espacio físico adaptado para poder seguir brindando estos espacios de formación. Y ahí confluimos en esto de encontrarse y de cruzarse con Alex Roy y su equipo de docente. Hoy nos acompaña también Adriano Peirone por allí atrás. Adriano, gracias por acercarte y compartir también. Integra este cuerpo docente que estamos construyendo este espacio de la Escuela de Altos Estudios Cooperativos, que tiene algunas otras aspiraciones, ¿no? De ser un instituto, de una universidad, y ahí vamos transitando este camino, ¿no? Que no solo está abierto a esta necesidad de formación que tienen nuestros dirigentes de servicios públicos, sino que también, porque entendemos que si no es mirarnos el ombligo solo nosotros, sino que está abierto a otras expresiones del cooperativismo. Por eso, ya desde el año pasado hicimos la primera experiencia de una diplomatura en estudios cooperativos, donde también no solo participaron dirigentes de nuestros espacios, sino también de cooperativas de trabajo, cooperativas de cuidadores, cooperativas de vivienda de la región, inclusive cooperativas de servicios públicos de otra provincia, fueron aquí de la gente de Santa Fe, nos estuvo acompañando, donde se pretende formar a la dirigencia cooperativa desde una perspectiva integral de, acá se habló de esto, del ser y del quehacer cooperativo, ¿no? De la teoría y de la práctica, ¿no? En esto que también bien decía Manuel, que es teorizar sobre las propias prácticas desde lo global hacia una mirada más global, en un sentido social del cooperativismo como institución, la cooperativa como organización, y aquí es donde el cuerpo docente nos está aportando una mirada que nosotros entendemos que es novedosa, ¿no? Donde a través de 5 dimensiones, ¿se escucha o yo me escucho mal? ¿Se escucha bien? ¿Cómo vengo? Voy cerrando. Uy, es largo entonces. Donde a través de 5 dimensiones que atraviesan la vida común, pero que tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo afectivo, lo simbólico y lo tecnológico. Estas 5 dimensiones organizadas a través de 5 módulos concretos de 10 horas cada uno, donde van respondiendo a ciertas preguntas. Lo económico, ¿cuánto vale? Lo político, ¿quién decide? Lo afectivo, ¿qué nos mueve? Lo simbólico, ¿cómo transmitir? ¿Cómo transmitimos? Lo tecnológico, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde avanzamos? ¿No? Esa relación de soberana y autónoma sobre los dispositivos tecnológicos, que por aquí también se habló de eso, ¿no? Bueno, ir construyendo a través de esas 5 dimensiones una topología del cooperativismo. Ahí donde nosotros nos estamos muy entusiasmados con esto, entendemos que es novedoso, a nosotros al menos en nuestro sector esto nos parte la cabeza de algún modo y nos sentimos muy entusiasmados. Mañana arrancamos con la segunda cursada de otros 30 y pico de alumnos, fundamentalmente de servicios públicos, pero ya tenemos también de cooperativismo agropecuario, de cooperativismo de trabajo, que nos van a estar acompañando en Azul, que es donde tenemos construido este Centro Integral Cooperativo y donde tiene su sede la escuela. A ver, ¿por qué no repetís porque te aceleré demasiado, las 5 dimensiones, así nos quedan claro? Adriano las podría contar mejor que yo, pero como estamos con poco tiempo, hago el resumen. Lo económico, ¿cuánto vale? ¿No? Acá se maneja, se debate mucho la cuestión del excedente, ¿no? Del balance económico, pero también del balance social, ¿no? De qué hacemos con el excedente. Lo político, ¿quién decide? Una cuestión de igualdad, de jerarquía, de representados y representantes, ¿no? Poder y autoridad, la asamblea, la dirigencia. Acá cambiamos los sombreros. Eso me encantó, nunca lo había escuchado de los sombreros. Lo afectivo, ¿qué nos mueve, no? Ese imaginario, el interés, el deseo, el afecto societario. El otro módulo tiene que ver con lo simbólico, cómo transmitimos, ¿no? Cómo construimos sentido de la cultura cooperativa, cómo transmitimos esos saberes de generaciones que los tenemos, cómo recuperamos esas mejores experiencias. Y lo tecnológico, ¿no? Hacia dónde avanzamos, hacia dónde vamos, la innovación cooperativa y esta relación de soberanía autónoma sobre nuestros dispositivos tecnológicos. Más o menos ese es un resumen de cada uno de ellos. Muy bien, muchas gracias. Florencia. Ahí está, gracias.
Bueno, de experiencias también vamos a resumir un poco. Podríamos hablar de los programas de cooperativismo escolar, podríamos hablar de los programas de integración para la formación, de todas las actividades que venimos haciendo, pero se habló mucho de, Claudia en el primer panel había dicho formación, que hablaba de la importancia de la formación desde adentro. Después, en el otro habían hablado de vincular la práctica con la formación. Entonces, volviendo un poco a lo que decía Bruno, nosotros no compramos enlatados, hacemos formaciones, las armamos nosotros a nuestra medida. Entonces, las experiencias de formación que mejor nos resultan son, por supuesto, las del espacio de jóvenes. Nosotros no concebiríamos una cooperativa sin jóvenes AFA, porque asegura el recambio generacional, porque son los que ya vienen fidelizados y aseguran la participación. Mujeres AFA que forman en identidad a través de la acción en cada una de sus comunidades, que aportan al desarrollo sostenible, pero que tienen muy claro hacia dónde van, que tienen un mensaje claro desde, por ejemplo, no sé, desde saber diferenciar la solidaridad del asistencialismo, de hacer trabajo en equipo, y no somos un grupo, sino que somos un equipo. Entonces, todo eso tiene que ver con la formación también dirigencial, con lo que hablaban antes de vincular la práctica con la formación. Otro espacio importante de formación desde la práctica que tenemos en la cooperativa, la organización estructural de la cooperativa, esta es la sede central, la sede administrativa central, pero el corazón de la cooperativa está en cada uno de los 26 centros cooperativos primarios. Esos centros cooperativos primarios en lo comercial y en lo administrativo son una especie de sucursales, pero son centros que se gestionan, que también en lo político tienen una participación democrática. Cada centro cooperativo primario tiene un consejo asesor local, que baja a su territorio las decisiones del consejo de administración, que toma pequeñas decisiones en lo local, siempre alineadas con las del consejo de administración. Y esos consejos asesores locales son espacios de formación desde la práctica. Los consejeros locales son los que se van formando para después ser integrantes del Consejo de Administración. Incluso cuando una norma estatutaria es que para ser consejero tenés que haber pasado primero por el Consejo Asesor Local, porque te forma, te entrena en la práctica democrática, te asegura la democracia cooperativa. Entonces nosotros hoy tenemos 392 productores agropecuarios asociados que forman parte de las decisiones de la cooperativa. Entonces, ese es otro espacio. Por ahí Manuel decía que, claro, se nos termina, por estatuto, se nos termina el momento de estar y qué hacemos y nos quedamos afuera. También tenemos eso pensado. Jóvenes AFA, por supuesto, van cumpliendo años y van creciendo como todo, entonces ya no puedo estar más en Jóvenes AFA, que creamos un espacio intermedio, que es el de Productores AFA 4.0, que son los, Jóvenes AFA es un escalón intermedio entre el asociado ya adulto y los jóvenes AFA. Entonces ya esos jóvenes que pasan y que ya vienen formados también aseguran después la participación dirigencial con un plus de formación. Buenísimo. Acá me parece que hay como dos cosas interesantes que se han venido repitiendo en los otros paneles, que me parece interesante. Una es la reflexión de cómo generamos una oferta de capacitación, yo diría, desde las cooperativas, pero desde afuera de la cooperativa. Es decir, yo doy la diplomatura, doy la tecnicatura y genero, no me compro un envasado de afuera, creo mi propia forma de capacitación. Y la otra es la capacitación metida dentro de la estructura, que es lo que comenta Flor, ¿no? El tema del grupo juvenil, el tema de los 4.0, que a mí me deslumbró en su momento cuando lo conocí, el tema de los consejos asesores locales, digamos, como la formación en la misma práctica, digamos, ¿no? Como son dos abordajes. Trini, ¿cómo lo ves? Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre nuestro funcionamiento. Nosotros, desde ACA Jóvenes, bueno, para los que no saben, tenemos juventudes, que son las que se encuentran en los pueblos, las cooperativas de nuestros pueblos, tenemos las regionales y tenemos el Consejo Central de Juventudes Nacional. En estas tres entidades se dan capacitaciones y nos dedicamos a la formación.
nosotros decimos que es la formación de jóvenes hacia jóvenes. Creo que también es un proceso de retribuir todo lo que uno aprendió, volver a dárselo, digamos, a los otros jóvenes que vienen. Desde el Consejo Central, nosotros nos dividimos en 4 áreas de trabajo. Una de ellas es formación, que es habilidades blandas, que ahí les voy a contar un poco nuestras actividades. Otra es sinergia, que también es lo que se relaciona mucho con este panel, que es la simbiosis entre estas 3 entidades de regionales, juventudes y consejo. Y bueno, después ya tenemos más lo que es formación técnica agraria y después tenemos la parte de comunicación. Con respecto a lo que es formación dirigencial y de habilidades blandas, nosotros tenemos ciertas actividades, algunas de ellas no las voy a decir todas, pero algunas de ellas las más importantes. Es que tenemos el ABC cooperativo, que es una introducción hacia los nuevos jóvenes que se unen al sistema cooperativo, es comentarles un poco de cómo surge el cooperativismo a nivel internacional, qué es ACA Jóvenes desde nuestra entidad y qué es todo el sistema o el tejido cooperativo de la ACA. También tenemos lo que se llama las mesas de intercambio, que eso se van haciendo distintas encuestas y ahí surgen ciertos temas que se van haciendo todos los meses, mesas de intercambio entre distintos jóvenes que se suman a un Zoom y se empiezan a debatir temas de interés. Bueno, hace poquito tuvimos una que era, había una preocupación de cómo sumar jóvenes al movimiento, entonces bueno, se compartió de diferentes experiencias y así vamos aprendiendo unos con otros. También tenemos el proyecto líder, el taller líder de tu futuro, que ahí se trata sobre habilidades blandas, se trata de desarrollar habilidades personales para luego bajar en un equipo de trabajo, en conjunto en las juventudes. Y bueno, también estamos trabajando mucho con nodos, con talleres con ellos y también actualmente estamos trabajando mucho en todo lo que es introducción a las finanzas, también bueno con ACA Valores, que es parte de ACA. Así que bueno, eso es más o menos lo que estamos trabajando y algo que me quedó pendiente de antes era que también trabajamos mucho en cómo mediar, porque nosotros, no, la verdad que estamos en un territorio muy amplio, entonces por ahí hay distintas formas de pensar y de trabajar, entonces creemos que es importante este trabajo en equipo para poder llegar a este consenso de poder, a través de nuestras diferencias, llegar a un acuerdo y así poder ejercerlo y que surja una actividad linda. Muy bien, gracias Trini. Lo bueno de esta juventud es que habla rápido, entonces los tiempos se acortan. Lo malo es que los más grandes a veces nos perdemos en algunas cosas. Vos dijiste el ABC cooperativo, el taller de líderes de tu futuro y habías nombrado uno más. Mesas de intercambio, eso es lo que me faltó. Y las mesas de intercambio son de los jóvenes con otros ámbitos o entre. No, se dan entre distintas juventudes de distintas regionales. Nosotros nos dividimos, hablo muy rápido, perdón, nos dividimos en 7 regionales a nivel nacional, entonces de ahí cada juventud perteneciente a cada regional se unen a estas mesas de intercambios, a este Zoom, donde ahí se debaten sus distintas experiencias dentro de sus cooperativas, de sus juventudes. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces a la última ronda que tiene que... Dale. Sí, te queda. Mira, tenés 30 segundos más de tu tiempo. No, que también realizamos todos los años los talleres de mesa directiva, porque veíamos que dentro del movimiento como que faltaba un poco el taller, por ejemplo, desde secretaría, la realización de actas o de tesorería, cómo armar un balance. Entonces, bueno, todos los años, antes de la presentación de las actas para la asamblea, se hacen estos talleres en los cuales se suman los distintos secretarios de las distintas juventudes y se les enseña cómo realizar un acta, los avales y todo ese tema. Bueno, dale, muchísimas gracias. Bueno, llegamos a la última parte del último panel, que es volver a preguntarnos sobre qué nos está faltando, el futuro, qué podemos hacer juntos. Fabricio. Alguna cuestión desde la propia organización, y me parece que en general lo que nos está faltando es articular. Digo, acá hay un montón de experiencias hermosas, novedosas, necesarias,
y hay múltiples esfuerzos que me parece que en algún momento hay que sentarse a ver cómo se optimiza. Digo, me parece que eso... Para eso estamos acá. Claro, muy bien. Y después, de la propia organización, diríamos, ahí me faltaron algunas cosas de la diplomatura que si después sobra 30 segundos las voy a agregar. Son detallecitos que suman, diría alguien. Nosotros, esta que es un poco lo que nos está faltando de algún modo cooperativizar a nuestros cuadros gerenciales, que muchos lo son, esto no es una crítica hacia nuestros cuadros gerenciales, sino que por ahí tenemos renovaciones también, y por ahí es necesario, vienen con una formación técnica sólida, que se lo da la educación formal, pero necesitan en la práctica tener esta formación cooperativa, ¿no? Y necesitamos también dotar a nuestros dirigentes que vienen, como recién les decía, de buena gente del pueblo, dotarlos de técnicas de gestión de una empresa tan compleja como es una empresa de servicios públicos. Para eso hemos agregado en esta oferta de la diplomatura que arranca mañana un segundo tramo opcional que tiene una orientación en servicios públicos, que son el agregado de otros 4 módulos, podríamos decir que es una sexta dimensión, si se quiere, de las que dije, que tiene que ver con servicios públicos, ¿no? Donde hablamos también de la nueva matriz energética, donde hablamos del perfil de la persona cooperativa. Bueno, ahí agregamos distintos módulos que tienen más que ver con la gestión propia allí de la empresa, ¿no? Eso es un poco lo que nos está faltando y es un desafío que vamos a enfrentar también este año como organización. Una cuestión que queremos retomar también y que nos discontinuamos en la pandemia fue el trabajo que venimos realizando con las cooperativas escolares, apadrinadas o acompañadas por cooperativas de servicios públicos en cada uno de nuestros pueblos. Nosotros entendemos que allí está la semilla del dirigente cooperativo, y si al menos no está la semilla del dirigente cooperativo de esa cooperativa de servicios públicos, al menos tendremos asociados conscientes, asociados bien formados, que cuando se le corta la luz, van a tener cierto sentido de comprensión, diríamos, ¿no? Bueno, o si no, o que les pueda servir para su vida, para su propia organización en el futuro y demás. Y otro desafío que tenemos también, que tiene que ver, es propio de las cooperativas eléctricas, que es la transformación de la matriz energética, ¿no? Tenemos proyectos, tenemos ideas, no tenemos plata para llevarlas a cabo con esto de incursionar en energías renovables y demás, pero si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otro tipo de empresa con otro tipo de lógica. Bueno, entonces eso también tiene que ver con la formación dirigencial, ¿no? No solo con la formación técnica, yo no entiendo mucho de la cuestión de la matriz energética, hay otros compañeros míos que sí saben de esto, pero sí quienes deben tomar esa decisión son nuestros dirigentes, son los que tienen que hacer y también hacer de que ese pueblo, esa comunidad entienda que allí también no solo tiene que ver con una cuestión ecológica, sino también tiene que ver con la soberanía energética. Entonces ahí también tenemos un desafío para la formación dirigencial. Muy bien, gracias Fabricio. Fíjate, Florencia, me parece interesante que aparecen algunos temas, uno dice, tenemos que tener formados los dirigentes para la transformación energética o para la transformación digital, decía Manuel, y en realidad son temas que nos cruzan a todas las cooperativas y ahí hay un lugar como para pensar juntos, ¿no? Sí, comparto lo de Fabricio en cuanto también a la necesidad de integración, de aprender del otro, como decía también Manuel en el otro panel, decía, bueno, estuvimos y conocí a los demás y aprendemos de las experiencias del otro. Entonces, que este año internacional también nos sirva, o que sea el desafío de este año integrarnos, seguir generando estos espacios que son los que nos sirven para enriquecernos de lo que hace el otro. Y también lo que hablábamos de como desafío, me acuerdo de una de las frases que pusieron en el último encuentro de jóvenes en uno de los rompecabezas que armaron una actividad que decía algo así como pensar en el futuro o formarnos para el futuro sin olvidar las raíces. También tener en cuenta, el desafío es tener en cuenta cómo gestionar para el futuro.
sin olvidar las raíces, pero tampoco quedándonos en el pasado. O sea, ¿cómo pensamos en el nuevo modelo de asociados, en las nuevas tecnologías, en todo esto sin perder identidad y sin perder las raíces? Creo que ese es el desafío un poco más, el que más vemos nosotros. Cómo seguimos formando en valores, pero cambiando a lo mejor las metodologías, las que servían hace un tiempo, los modos de formar, de educar, de hacer llegar la información no son los mismos ahora. Entonces el desafío es nuestro, por lo menos de los más grandes, de decir, bueno, cómo nos adaptamos, cómo seguimos manteniendo vigente nuestra identidad, pero adaptada a estos cambios que son tan rápidos y que si no nos llevan puestos. Muy bien, gracias, Flor. Bueno, cierre de todo. Qué difícil. Es difícil, ¿no? Bueno, justo ayer, hablando también con Manu, tuvimos una reunión previa para ponernos en contexto. Creo que surgió algo interesante, que era que, bueno, también tomando lo que vos decías, Flor, sin olvidar las raíces y sin olvidar los valores o todo lo que uno aprendió en el seno familiar, y que eso también se ve reflejado, al menos en nosotros o parte de mi equipo de trabajo, ese seno familiar también se vio reflejado en el seno de la cooperativa, uno se crió en la cooperativa. Entonces, sin olvidar todo eso, pensar el cooperativismo ya no de una forma tradicionalista o de una empresa chica, sino como competitivos en el mercado. Ya tener un desarrollo integral, como que es algo que mucho se repitió, para poder ser competitivos en el mercado y ya no quedarnos como algo chiquito, sino ser algo más grande que lo que venía siendo. Así que, nada, quiero cerrar con una frase que había dicho ya antes, que era también aprender a tomar decisiones estratégicas sin tener certezas absolutas de lo que va a suceder en el futuro.